Y de repente vino del cielo un estruendo, con el viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. La iglesia, el día de Pentecostés, trae un mensaje de Dios al mundo entero. Ahora con ustedes, el pastor Trinidad Corona. Buenas tardes, buenos días, buenas noches, amados hermanos, amigos, televidentes, pueblo de Dios. Primeramente, como siempre, le damos gracias a Dios. Nunca voy a iniciar una predicación, una programación o consejería sin primeramente darle gracias a Dios, porque el pueblo de Dios debe ser agradecido con nuestro Dios en todo tiempo. Cuando todo te duele, le das gracias a Dios. Cuando nada te duele, le das gracias a Dios. Cuando todo lo tienes, le das gracias a Dios. Y cuando nada tienes, también le das gracias a Dios. Y así dice la palabra de Dios. Y yo le doy gracias a Dios por este hermoso y bendito privilegio inmerecible que Dios me da de estar predicando su bendita palabra, de llevar la nueva salvación al mundo entero, a todo rincón de la tierra, hasta lo más remoto, hasta lo más incógnito, por medio de este bendito canal de Alma Visión, la visión por las almas. Así mismo también le doy gracias a Dios por el bienestar de todos y cada uno de ustedes, amados hermanos, amigos televidentes, pueblo de Dios, por ese hermoso privilegio que Dios les da también a ustedes de estarnos sintonizando por medio de Alma Visión, de cualquier parte de tu casa y de cualquier parte del mundo que nos estén sintonizando, y de cualquier hora a cualquier hora del día, de la mañana, de la madrugada que nos estén sintonizando. Le damos gracias a Dios. También le doy gracias a Dios por la existencia de este bendito canal de Alma Visión ya por más de 16 años, y Dios es glorificado, Dios es exaltado, porque obviamente Alma Visión nació directamente del corazón de Dios, porque dice la palabra de Dios que todo lo que nace del corazón de Dios permanece para siempre, y es nuestro Dios el que lleva Alma Visión de victoria en victoria, de gloria en gloria y de triunfo en triunfo. Así mismo, amados hermanos, amigos televidentes, pueblo de Dios, no le cambien de canal, permanezcan en Alma Visión para que juntos aprendamos de esta hermosa enseñanza, de este hermoso tema. Y el tema que vamos a tocar ahora se titula Busca la sabiduría de Dios y no la diabólica. Busca la sabiduría de Dios y no la diabólica. Ese es el tema que vamos a desglosar, que vamos a trazar a la luz de la palabra de nuestro Dios, sin bosquejos, sin notas, sin nada, para que el mundo entero aprenda y entienda a buscar solo y exclusivamente la sabiduría de Dios y no la diabólica. Por ejemplo, ¿cuál sería la sabiduría de Dios? La sabiduría de Dios es toda la que trae todo lo justo, lo bueno, lo amable. La sabiduría de Dios es toda persona también que es justa, es mansa, es humilde de corazón, da buenos frutos, no causa problemas, no causa divisiones, y también no es iracundo, no es peleonero, no es contencioso, no odia, no tiene rencor, no tiene resentimiento, es pacificador y es perdonador. Ajá. Así es el pueblo de Dios o los hijos de Dios que buscan la sabiduría de Dios. Los que buscan la sabiduría de Dios están buscando siempre no solamente la sabiduría de Dios, pero están buscando también el bienestar del pueblo de Dios, y también están buscando cómo agradarle a Dios, cómo ser fieles para con Dios también, y cómo ser constantes, y también se enfocan solo en Dios y en su bendita palabra. Y también las personas que buscan la sabiduría de Dios no solamente son fieles y constantes, pero le dan toda la prioridad a Dios en su diario vivir, en su diario caminar, en su diario proceder, en su corazón, y también honran a Dios como Dios habla y como Dios dice, de acuerdo a su bendita palabra. Los que no tienen la sabiduría de Dios son los contumaces, son los que causan divisiones, son los peleoneros, son los contenciosos. También son los que en el matrimonio no parece matrimonio, sino que parece una cuna de lobos, y también es un lugar como de perros y gatos. Se la pasan a puro pleito y a pura contienda a diario. ¿Por qué? Porque no tienen la sabiduría de Dios, tienen la sabiduría diabólica. Eso es muy importantísimo. De la misma manera, las personas que no tienen la sabiduría de Dios y tienen la sabiduría diabólica son las personas que se la pasan siempre frecuentando gente del mundo y participando en las cosas del mundo, y visitando y viajando gente del mundo que rechaza a Dios, que desprecia a Dios, menosprecia a Dios, que no quiere nada con Dios. Y eso es lo que hacen porque no tienen la sabiduría de Dios.
Porque el que tiene la sabiduría de Dios no encaja con las cosas del mundo, porque la misma palabra de Dios dice que todo lo del mundo y la gente del mundo y los que hacen amistad con el mundo tienen enemistad con Dios. Ajá. Porque tienen la sabiduría diabólica. Porque así vamos a mirar, yo sé que les suena feo y les da escalofrío y se les levantan las greñas y una sierra de la espalda como iguana, pero así dice la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es muy directa, es muy directa. Y la palabra de Dios se tiene que hablar, se tiene que enseñar tal como es. Porque también dice la palabra de Dios que hay de aquel que le quite, que le ponga o que le agregue o que distorsione la palabra de Dios, o que la desvíe o que le quite. Entonces es muy importantísimo que el pueblo de Dios aprenda y entienda. Y las personas que tienen la sabiduría del diablo y no la de Dios, son las personas que cuando viene un juicio de Dios sobre la tierra o alguna maldición, porque los juicios que vienen sobre la tierra no son bendición, son plagas, son pestes y muertes y destrucciones y todo eso. Esas personas que no tienen la sabiduría de Dios tienen miedo, tienen pánico, tienen temor, tienen ansiedad, padecen de depresión, y les dan ataques de pánico también porque tienen la sabiduría diabólica y no tienen la sabiduría de Dios. Eso es muy importantísimo que la gente aprenda y entienda. Las personas también que no tienen la sabiduría de Dios son las personas cambiantes, fluctuantes, inestables, y son inestables en todo su diario vivir, en su diario caminar, son inestables hasta en los matrimonios, a menos que los aguanten tal como sean. Quien tenga mucho aguante, o de esos que dicen, pégame, pero no me dejes, porque hay de esos también, y supuestamente dice que en el reino de Dios y en la viña de Dios, lo cual no debe ser así, entonces solamente esos. Pero esos cambiantes no son estables ni en los trabajos. Y los que tienen la sabiduría diabólica son los que para todo llaman al trabajo que no van a ir. Y que ahora llamé porque no voy a ir por esto. Y la siguiente semana llamo también porque no voy a ir por esto. Y no voy a ir por aquello. Y no voy a ir por lo otro. Y esos que no tienen la sabiduría de Dios llaman enfermedades, llaman plagas que no tienen, que no hay. Que no existen, para excusarse para no ir al trabajo también. Y de la misma forma son iguales también para la iglesia. En la iglesia es lo mismo también. Dicen, no me siento bien, ahora no voy a ir a la iglesia, vete tú. Porque ahora no voy a ir a la iglesia. Y otros también, esas personas que tienen la sabiduría del diablo y no la de Dios, son las personas que de repente les llaman hijos del diablo, que rechazan a Dios, que no quieren nada de Dios, y les llaman y dicen, me estaba pensando en ti y voy a ir a visitarte. Y ya dicen, no, pues nos vamos a quedar en casa, es cuando nos van a venir a visitar. Y por cuando van a venir a visitar, pues no podemos dejarlos aquí, es falta de educación. No, es falta de Dios. Es ausencia de Dios, estás alejado de Dios y no tienes la sabiduría de Dios, tienes la del diablo. Y vas para con el diablo y para el infierno también, porque el pueblo de Dios no hace eso. El pueblo de Dios en un caso así, lo que les dice, está hoy por irme a la iglesia, ahora tengo servicio, pero vente, vámonos a la iglesia. Y si te dicen, no, pero yo no vine para ir a la iglesia, vine para visitarte, entonces quédate aquí en la casa y espérame porque yo me voy a la iglesia. Pero no son fluctuantes, no son camaleones, no son cambiantes, no son los que tienen la sabiduría de Dios, no son iracundos, no son explosivos, no son peleoneros, no son contenciosos. Los que tienen la sabiduría de Dios, aunque se les atraviese un hijo del diablo, un aborto del infierno que acabe de salir, y no te va a contaminar, no te va a hacer nada, los diablos que traiga el hijo del diablo que te arrimó, no te van a brincar, porque se supone que como hijo de Dios tienes la sabiduría de Dios y no la del diablo, no la diabólica. Y otro punto bien importante es este: los que tienen la sabiduría de Dios tienen un fundamento firme. Nadie te mueve, nadie te arranca, nadie te hace cambiar, porque
por cuanto tienes la sabiduría de Dios, estás bien fincado, estás bien fundamentado. Y no estás diciendo, pastor, yo todavía estoy luchando con esto. No, la lucha no es contra carne y sangre, es contra el diablo. ¿Qué luchando ni qué nada? Ya entrégale tu corazón a Dios y entrégale toda la mala maña y el mal hábito y la pesadez y el sueño que te da en la iglesia también. Entrégaselo a Dios también para que estés alerta y aprendas y entiendas y te estés mirando en la palabra de Dios como un espejo, haciéndote un exégesis también en tu conciencia para que haya ese cambio para bien, para que recibas esa sabiduría de Dios, de lo alto, y no la diabólica, para que no seas impulsado o manipulado o estorbado por el diablo, porque los que tienen la sabiduría diabólica están estorbados por el diablo. Los que no tienen la sabiduría de Dios son un fracaso total donde quiera. Fracasan en el matrimonio o están diario peleados, enemistados en el matrimonio o en la iglesia o con gente de la iglesia o con compañeros de trabajo también a diario porque tienen la sabiduría diabólica. Otro punto bien importante, los que no tienen la sabiduría de Dios y tienen la diabólica no tienen contentamiento, no tienen alegría, no tienen gozo. Traen una cara de cuajo mal salado a diario, y se les reflejan los diablos, los demonios, en las malas actitudes que traen, en su forma de contestar, en su forma de hablar. Y son los que cuando quieren hablan y cuando no hablan, cuando quieren saludan y cuando no quieren no saludan, o voltean la cara para otro lado cuando alguien les va a dar la mano o les va a saludar. Y no tienen paz, no tienen alegría, no tienen gozo, no tienen contentamiento y para colmo padecen de insomnio. Incluso las personas que no tienen la sabiduría de Dios, aunque brinquen y salten y griten y digan que son cristianos, no son cristianos. ¿Por qué? Porque tienen disque depresión. Y aunque la depresión te digan que es un desbalance hormonal y químico, es mentira del diablo. La depresión es cuando tienes el diablo arriba. Y es el diablo el que te oprime y te deprime y te atribula, te atormenta, te acongoja y te roba la paz. Entonces es muy importantísimo que el pueblo de Dios busque en todo tiempo, las 24 horas al día, los 7 días a la semana, la sabiduría de Dios en todo tiempo, para que tengas contentamiento, para que tengas vida y vida en abundancia. Porque las personas que no tienen la sabiduría de Dios y tienen la sabiduría diabólica, esas personas viven en la tierra como si ya estuvieran en el infierno. Espérate. Entonces viven en la tierra todavía, pero diario llenos de toda clase de problemas. Y toda decisión que toman es un error seguro y un fracaso seguro. Y diario en problemados, y cuando uno hace una cosa es otra, y me pasó aquí, me pasó allá, y ahora me duele aquí, y ahora me duele allá, y me duele aquí, me duele acá, y por todos lados les duele. ¿Por qué? Porque no tienen la sabiduría de Dios. Eso es muy importantísimo que el pueblo de Dios aprenda y entienda. Otro punto bien importante es este. Los que tienen la sabiduría del diablo son infieles hacia Dios, son inconstantes, cambiantes, y son los que no honran a Dios, y son los que no le diezman a Dios también, o que en algún tiempo tal vez diezmaban, pero por cuanto soltaron la sabiduría de Dios, tomaron la sabiduría del diablo y por eso ya no diezman. Y cuando diezmaban, se la pasaban picándole la cresta a los que no diezmaban. Y ya cuando dejaron la sabiduría de Dios y tomaron la sabiduría del diablo y dejaron de diezmar, están bien calladitos y bien calladitas y ya no le mueven el tapete a nadie. Y ya no hablan nada de eso en lo absoluto. ¿Por qué? Porque ya no tienen la sabiduría de Dios. Ya no creen en Dios, ya no creen en la bendición de Dios, ya no creen en la provisión de Dios. Pero esas personas que tienen la sabiduría del diablo, cuando ya el diablo por sus malas mañas, por su mala conducta, por sus malos frutos, los trae o las trae el diablo del pescuezo, son las que gritan como las chivitas que se andan ahorcando. Y pastor, y pastor, y pastor, y el pastor no me contesta. Háblale, Juni, porque a ti sí te contesta. Entonces sí andan bien atribulados y bien acongojados, pero no debe de ser así. Porque cuando el pueblo de Dios tiene la sabiduría de Dios,
Obedece la palabra de Dios en todo. Te guste o no te guste, encaje contigo o no encaje la palabra de Dios, tú la recibes, tú la aceptas, tú la atesoras, tú la valoras. ¿Por qué? Porque tiene la sabiduría de Dios, porque tiene la sabiduría de lo alto y no la sabiduría diabólica. Y otro punto bien importante es este. Los que tienen la sabiduría diabólica y no la de Dios, son los peleoneros en las congregaciones, son los contenciosos, son los chismosos, son los blasfemos, son los que difaman, son los que critican, los que murmuran, y son los que perdonan de labios y no perdonan de corazón ni en la Santa Cena. Hacen pura faramaya y hasta hacen toda la faramaya que son espirituales y hacen toda clase de mímica de espiritualidad cuando no la tienen. Porque no tienen la sabiduría de Dios. El que tiene la sabiduría de Dios no tiene que hacer ninguna mímica, simplemente desciende el Espíritu Santo sobre ti, te llena, te toca, te satura y te hace como quiera, y es muy obvio y es muy notorio también. Eso es muy importantísimo también, que el pueblo se aprenda y entienda. Otro punto bien importante es este: el que tiene la sabiduría de Dios, nada te atribula, nada te acongoja, nada te atormenta. Nada te roba la paz. En medio de la tormenta, en medio del caos, en medio de la tribulación, tienes paz, tienes alegría, tienes gozo, tienes contentamiento. Porque el que tiene la sabiduría de Dios cree toda la palabra de Dios. Toda. Y los que tienen la sabiduría diabólica, no solamente no creen en la palabra de Dios, no se cumple en ellos. Ahora vamos a la palabra de Dios para que veamos lo que Dios habla. Acerca de la sabiduría de Dios. Y para esto vamos a ir a Santiago capítulo 3 y versículo 13. Y leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios, y su bendita palabra dice así. Miren lo que dice: ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta. Ya oyeron. Los que tienen la sabiduría de Dios tienen una buena conducta, un buen testimonio. Y no tienen que decir que son cristianos o que son luz y sal sobre la tierra, porque la luz se mira. El cristianismo, la espiritualidad, el cambio, el nacer de nuevo se nota. Muy importantísimo. Otra vez el versículo 13. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Ya oyeron, son mansos, son humildes los que tienen la sabiduría de Dios, no son iracundos. Y también los que tienen la sabiduría de Dios no son de los que en delante de hermanos en la iglesia o del pastor dice que tienen alabanza y tienen adoración, pero nomás se retira o da la espalda del pastor y se va yendo, y le cambian a corridos pesados, hablando de drogas, de asesinatos y de muertes y de narcotraficantes, porque eso es lo que traen en el corazón. Pero la iglesia se dan golpe de pecho y baños de pureza. Es decir, cristianos son hijos de Satanás y abortos del infierno. Muy importante eso. Otra vez el versículo 13, muy importantísimo. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en su sabio mansedumbre. Y dice el 14. Pero si tenéis celos, oigan, ahí van a mirar cuáles son para que te describas a ti mismo. Y te mires en qué grupo estás y qué sabiduría tienes, si tienes la sabiduría de Dios o la diabólica. Miren el 4. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. Y dice el 15, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica. Los celosos, los peleoneros, los contenciosos, los iracundos, los que no son de buen testimonio, ni para colmo, ni de confianza. Dice el 15 otra vez, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto,
sino la terrenal, animal y diabólica. Y dice el versículo 16, porque donde hay celos, oigan eso, porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Y dice el 17, pero la sabiduría que es de lo alto, oigan, para que reconozcan la sabiduría, para que se examinen, para que se miren en el espejo, para ser calificados por Dios, para que no saquen una D. Y dice el 17, pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica. No andan peleando, no andan alegando, no andan conteniendo. Y en los matrimonios no le gritan y se gritan el esposo y la esposa y dice que hijos de Dios y dice que tantos años de conocer de Dios. Pero cuando hay una discusión en el matrimonio, casi se quieren matar con la pura mirada y un vocabulario del puro infierno. Y de la misma forma, los que tienen la sabiduría diabólica son los que dicen ser profetas y apóstoles y pastores y evangelistas y maestros y viven una vida bien encantada. Y para todo, y me encanta, y me encantaría, y estoy encantado. Y se les habla públicamente y en televisión y al mundo entero, a los cuatro vientos y al otro lado del mar, y siguen encantados. Y me encanta, porque esa palabra infernal, por cuanto es sabiduría diabólica, la traen bien implantada. Y dice otra vez el 17, pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y dice el 18, y concluimos con él. Y dice el 18, y el fruto de justicia se siembra en paz, no en pleito, no en contienda, no en gritos, no en maldiciones. 18, y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Esta palabra de Dios pura sobre su esposo, sobre sus hijos, sobre sus papás, si es que viven, hermanos, hermanas, sobre toda su familia, sobre toda su descendencia, hasta la cuarta y quinta generación, con toda bendición, con toda protección y provisión tuya y con todo poder de lo alto, dándoles salvación, perdón de pecados y vida eterna a los que no sean salvos aún. Así mismo, Padre bendito, bendecirás a esta tu hija en su entrada, en su salida, en su casa, dormitorio, trabajo, vehículo o ministerio, en toda actividad, en todo rincón de la tierra que ella frecuente o transite. Así mismo, Padre bendito, esta tu hija amada nunca más será presa ni de brujos, ni de hechiceros, ni de agoreros, ni de santeros, ni de idólatras, de paganos en todos los días de su vida, porque bendecirás a los que la bendigan y maldecirás a los que la maldigan. Y si alguien decretó o decretase alguna maldición o brujería o hechicería o conjuro o maleficio para esta tu hija o contra esta tu hija, tú la tomas y la conviertes en bendición, en sanidad, en liberación y en restauración y en regeneración tuya por tu mano poderosa. Así mismo, Padre bendito, extiende tu mano poderosa sobre esta tu hija amada, rompiendo toda cadena del pasado, todo yugo, toda atadura, toda coyunda, toda ligadura, toda brujería, toda hechicería, todo conjuro, todo maleficio, sea cortado, quemado, quebrado, podrido, derribado y deshecho y lanzado a lo profundo de los abismos. Ahora, bendito Rey, ahora, Santo Israel, porque tu bendita palabra dice que la hechicera morirá, que la hechicera no la dejen viva. Así mismo, Padre bendito, toda brujería que hayan lanzado o decretado sobre esta tu hija o para esta tu hija, se rompe, se quiebra, se pudre desde la raíz ahora, bendito Rey, porque ante tu presencia tiembla la tierra y los demonios huyen, y donde está tu Santo Espíritu hay libertad, y es tu unción la que rompe los yugos, las cadenas, las ataduras, las ligaduras. Así mismo, Padre bendito, extiende tu mano poderosa sobre ella, rompiendo toda cadena, todo yugo, toda atadura, toda coyunda, toda ligadura, toda maldición hereditaria y generacional, desde el vientre de su madre, en la niñez sangre de su padre, abuelos, bisabuelos y tatarabuelos, hasta la cuarta y quinta generación, es cortado, quemado, quebrado, podrido, derribado y deshecho y lanzado a lo profundo de los abismos. Ahora, bendito Rey,
Ahora, Santo Israel, yo te ruego que eres una quíntuple porción de tu bendición, sanidad, liberación, restauración y regeneración tuya, y extiende tu mano poderosa sobre ella y llénala, tócala, satúrala. Ashibara viroba ribara bicándara, cabara bashabi, shibiribioso, roborobo, kidaka tikaba shiba, shariraba robosoro, kindoro morra maramisha, obaraba, shibiribioso, soloroko tikobo shamaramiko, rabaraba shiba, amaramakilo, kindiri miama, roboroso, shabaraba kidoka tikambara, romo, shabaraba, kabaraba, lava kiba, imbiri miomo, romiro misho, solorobo shobi, acabaraba kiba, y será sanita, será libre, será próspera y bendita de Jehová, desde la coronilla de su cabeza hasta la planta de sus pies, todos los días de su vida, y larga vida para ella. Así mismo, Padre, alcanzará todos los días de su vida hasta que tú vengas. Así mismo, Padre bendito, yo te ruego, Santo Israel, que le des una quíntuple porción de tu bendición, protección y provisión, y extiende tu mano poderosa sobre él, y llénalo, tócalo, satúralo. Ashibara viroba ribara bicándara maquindra masandra malá, abarabakiba, shibribioso, roboribo, shabiraka tikoba ribo, shama, lavi, rabara bicodobo, robo shibo, robo condro, akidabara bashi, abarabakilo, ribiribiomo, ambara mikandra, makindra masandra masaya, ibiribiobo, roboroso robokibo, karaba bika, Kabarabashibó, y será sanito, será libre, será próspero y será bendito de Jehová desde la coronilla de su cabeza hasta la planta de sus pies todos los días de su vida, y larga vida para él, cumpliéndose cada su vida todo plan y todo propósito. Está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel.